En este vídeo vamos a seguir hablando de la toma de decisiones y lo vamos a hacer hablando de cómo se toman las decisiones en situaciones de riesgo o de incertidumbre. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como matriz de decisiones, que es una tabla donde por columnas vamos a situar las distintas situaciones o estados de la naturaleza donde nos podemos encontrar y en las filas vamos a situar cada una de las decisiones que la empresa se plantea tomar. En primer lugar, vamos a definir las distintas situaciones de decisión o estados de la naturaleza que la empresa se puede encontrar. Puede estar en una situación de certeza, puede estar en una situación de riesgo o en una situación de incertidumbre. Hablamos de certeza cuando solo hay un escenario posible, es decir, la empresa sabe a ciencia cierta qué estado de la naturaleza va a ocurrir o qué situación va a ocurrir. Hablamos de riesgo cuando hay distintos escenarios posibles, pero se conoce la probabilidad de ocurrir de cada uno de ellos. Y hablamos de incertidumbre cuando hay distintos escenarios posibles, pero no se sabe la probabilidad que tiene cada escenario o cada estado de la naturaleza de ocurrir. Si se estuviera en una situación de certeza, pues la empresa no tendría ningún problema con la decisión, porque como sabe lo que va a ocurrir, se tomaría la decisión que generara el mayor beneficio. Por ejemplo, si tenemos una empresa que sabe que la demanda de mascarillas va a ser alta debido al COVID, se plantea tres decisiones: fabricar mascarillas de telas, mascarillas higiénicas o mascarillas FFP2 y ha estimado los beneficios de cada una de ellas, pues elegirá la decisión que genere un mayor beneficio, que es la de mascarillas higiénicas. Pero esto no es lo normal en una empresa. Lo normal es estar en situaciones de riesgo o de incertidumbre. Lo más normal es que sea incertidumbre, es decir, de no conocer las probabilidades de que cada uno de los estados ocurra. Pero si estuviéramos en una situación de riesgo y se conocieran las probabilidades de cada uno de los estados, lo que se haría es la esperanza matemática de cada una de las decisiones y se cogería la mayor. Por ejemplo, tenemos una empresa dedicada a la fabricación de cuchillos que está estudiando tres posibilidades de expansión de su capacidad productiva. Tiene que decidir entre construir una nueva planta en Alemania, una joint venture en China o ampliar su planta de España. Tenemos que los beneficios esperados van a depender de la demanda prevista, que puede ser que aumente, que se mantenga estable o que disminuya, y en la tabla nos van a dar cuál es la probabilidad de que aumente la demanda, de que se mantenga la demanda o de que disminuya la demanda y cada una de las tres decisiones. Y en cada una de las celdas, pues el beneficio que se espera obtener, pues si por ejemplo la demanda aumenta y se decide instalar la planta en Alemania, pues sería un beneficio de 300, o si por ejemplo decidimos construir una joint venture y la demanda disminuye, el beneficio sería de 160. Por lo tanto, lo que se va a hacer es calcular el beneficio esperado o la esperanza matemática de cada una de las decisiones y se va a coger el mayor. La esperanza de Alemania será pues 300 por 0,2, que es la probabilidad, más 200 por su probabilidad, más 100 por su probabilidad, que nos da 190. La esperanza de la joint venture será 250 por 0,2, más 240 por 0,5, más 160 por 0,3, que nos da 218. Y la esperanza del beneficio, el beneficio esperado de la planta en España será 225 por 0,2, más 205 por 0,5, más 175 por 0,3, que nos da 200. ¿Cuál es la mayor de los beneficios esperados? Pues es la joint venture, con lo cual es con la que nos quedaríamos. Pero lo más normal es que no se conozcan las probabilidades y por lo tanto estemos en una situación de incertidumbre y tengamos que tomar otro tipo de métodos para tomar la decisión. Existen distintos métodos, vamos a ir a verlos uno a uno y explicando qué razonamiento se tiene para calcularlo. En primer lugar, hablamos del método pesimista o de Wall, que es aquel en el que se toma el mejor de los peores resultados de cada decisión. Es decir, se está aplicando un criterio de prudencia, es decir, que pase lo que pase, la decisión que se va a coger es la mejor de las peores. Veamos un ejemplo. En el mismo ejemplo anterior tenemos la matriz de decisiones, es decir, los beneficios esperados en cada uno de los estados con cada una de las decisiones, y lo que vamos a decidir es, pues si cogemos la decisión de construir la planta en Alemania, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que puede pasar es que disminuya la demanda y por lo tanto solo tengamos un beneficio de 100. ¿Qué es lo peor que puede pasar si decidimos la decisión joint venture? Pues lo peor que puede pasar
es que disminuya la demanda y por tanto tengamos un beneficio de 160. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si decidimos construir la planta en España? Pues que solamente que disminuya la demanda y tengamos un beneficio de 175. Por lo cual, entre estas tres beneficios, que son los más pequeños que se pueden conseguir, ¿cuál es el mejor? Pues el mejor es 175. Por lo tanto, construiremos la planta en España. Esto está aplicando un principio de prudencia, es decir, ¿qué es lo peor que me puede ocurrir con cada decisión? Y de lo peor cogemos lo mejor. El criterio contrario es el criterio optimista. En el método optimista se toma el mejor de los mejores resultados. Es decir, la persona piensa que todo va a salir bien. Vamos a ver el mismo ejemplo. Tenemos la matriz de decisiones y ahora vamos a elegir el mejor de los mejores resultados. Es decir, que si tomamos la decisión de construir una planta en Alemania, el mejor resultado que puede ocurrir es 300. Es decir, que aumentará la demanda. Si decidimos construir una joint venture, el mejor resultado que puede ocurrir es 250. Y si decidimos construir una planta en España, el mejor resultado que puede ocurrir es 225. En ambos casos es que la demanda aumente. Ahora, de estas tres situaciones, la mejor es 300. Es decir, que se tomará la decisión de construir una planta en Alemania. El siguiente método es el método de Laplace, que considera que todos los estados de la naturaleza van a tener la misma probabilidad de ocurrir. En el ejemplo anterior o en el mismo ejemplo, partiendo de la matriz de beneficios, tenemos que como tenemos tres estados, es decir, que la demanda aumente, se mantenga o disminuya, tenemos que la probabilidad de cada uno de los estados va a ser 1/3, para que sea la misma probabilidad en cada caso. Por lo tanto, la esperanza de beneficios de la planta de Alemania va a ser 300 por 1/3, más 200 por 1/3, más 100 por 1/3, que da 200. La esperanza de la joint venture va a ser 250 por 1/3, más 240 por 1/3, más 160 por 1/3, que da 216,67. Y la de la planta de España va a ser 225 por 1/3, más 205 por 1/3, más 175 por 1/3, que da 201,67. Por lo tanto, nos quedamos con la que da mayor beneficio, que es la joint venture. El siguiente método es el de Hurwitz, que hace una mezcla entre el método optimista y el método pesimista. Es decir, va a definir un coeficiente de optimismo y va a hacer una media ponderada con el coeficiente de optimismo entre el mejor resultado y el peor resultado. Vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos nuestra matriz de decisión y vamos a definir un coeficiente de optimismo, por ejemplo, en 0,65, y por lo tanto tendremos que el mejor resultado, si se decide la planta de Alemania, es 300 y el peor resultado es 100, por lo que la media ponderada va a ser 300 por 0,65 más 100 por 0,35 por 1 menos el coeficiente de optimismo. Y esto nos da 230. Hacemos lo mismo con la joint venture. El mejor resultado es 250, el peor es 160 y la media entre el mejor y el peor ponderado con el coeficiente de optimismo es 250 por 0,65 más 160 por 0,35, 218,5. Y en el tercer caso, el mejor resultado para España es 225, el peor es 175 y la media es 207,5. Como nos vamos a quedar con el mejor de los tres resultados, el mejor de las tres medias ponderadas, nos quedamos con 230, que pertenece a la planta de Alemania. Y por último, vamos a hablar del método de Savage, que elabora una matriz de coste de oportunidad donde se va a elegir el menor de los menores costes de oportunidad. Vamos a verlo en el ejemplo. Partimos de nuestra matriz de beneficio y vamos a elaborar una matriz de costes de oportunidad considerando como cero el mayor beneficio que se puede dar en cada uno de los estados. Es decir, tendremos que en el estado de que aumenta la demanda, el mayor beneficio que podemos tener es 300, por lo tanto, aquí en Alemania aumenta, vamos a poner 0. El mayor beneficio que podemos obtener si se mantiene la demanda es el de la joint venture y ahí vamos a poner 0. Y el mayor beneficio que podemos obtener si disminuye la demanda es el de la planta de España y ahí vamos a poner 0. Ahora lo que haremos es calcular a lo que renunciamos si en vez de elegir la mejor decisión elegimos alguna de las otras. Entonces, si nosotros hubiéramos elegido
la planta joint venture y la demanda hubiera aumentado, hubiéramos estado teniendo un coste de oportunidad de 50, es decir, de 300 menos 250. Por lo tanto, el coste de oportunidad es 50. Si hubiéramos elegido la planta de España, hubiéramos tenido un coste de oportunidad de 300 menos 225, es decir, de 75. Lo mismo con el mantiene. Si nosotros hubiéramos elegido la planta de Alemania en vez de la mejor opción, que era la joint venture, tendríamos un coste de oportunidad de 40, y si hubiéramos elegido la planta de España en vez de la joint venture, tendríamos un coste de oportunidad de 35, 240 menos 205. Y lo mismo con la opción de disminuya. Si hubiéramos elegido la planta de Alemania en vez de la planta de España, que es la mejor opción en caso de que disminuya la demanda, tendremos un coste de oportunidad de 175 menos 100, que es 75, y si hemos elegido la joint venture en vez de la planta de España, tendremos un coste de oportunidad de 15. Una vez elaborada la matriz de coste de oportunidad, vamos a coger de cada decisión el mayor coste de oportunidad, es decir, la mayor renuncia. Por lo tanto, de la planta de Alemania, la mayor renuncia es 75 en la opción de que disminuya la demanda. En la planta de joint venture, la mayor renuncia es 50, es decir, que aumente la demanda. Y en la planta de España, la mayor renuncia es 75. Y entre los tres costes de oportunidades mayores, nos vamos a quedar con el menor, que es 50. Por lo tanto, elegiríamos la opción de joint venture. Todos los métodos que hemos visto de la situación de incertidumbre son válidos. Ahora, el decisor es el que tiene que tomar una u otra opción según su manera de actuar o su personalidad.